y la última palabra la tienes tú. I'm somewhere on a mountaintop, but never think behind bars. You'd be amazed the places that I go to be with you, where you are. So forget what you've heard, what you think that you know. There's a lot about me that's never been told. I'm more than you dream, more than you understand. Your days and your times, we're destined for our dance. I catch all your tears, burn your name on my heart. Be still and trust my plan. I'm more than you think I am. Oh, more than you think I am. Oh. Rumor has it there's a gavel in my hand. I'm only here to condemn, but let me tell you secrets you have never known. I think of you as my best friend. So much has been said, even done in my name, but I'm showing you now who I really am. I'm more than you dream, more than you understand. Your days and your times, we're destined for our dance. I catch all your tears, burn your name on my heart. Be still and trust my plan. I'm more than you think I am. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de una noche más declarar lo que hemos declarado durante 6 años y entramos en el 7º año. Amén. Que en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Hoy quiero que vayamos analizando en ese tema que les propuse para esta semana, que es mi enfoque y mi visión. Saben, es algo completamente trascendental que yo tenga un enfoque preciso de a dónde quiero direccionar mi vida. Cuando Dios me creó, pensó en mí con un propósito. Dios no creó a nadie sin una misión específica. Cada ser humano que pisa la tierra tiene una misión de parte de Dios que solamente esa persona puede hacer. ¿Saben? Para mí fue muy emocionante entender esto. Hay algo a lo que Dios me envió a hacer que nadie más sobre el planeta Tierra puede hacer, solamente yo. Tener los hijos que tuve, solamente pude hacerlo yo. Casarme con la persona que me casé, solamente pude hacerlo yo. Vivir la vida que estoy viviendo, solamente puedo hacerlo yo. Muchas personas pueden imitar, mejorar, superarme en lo que yo haga, pero como yo lo hago, Dios me diseñó para que solamente pudiera hacerlo yo. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo incorrecto es cuando yo no le he preguntado a Dios para qué fue que Él me creó. Entonces vamos por la vida como si no estuviéramos usando el diseño original para el que fuimos hechos de la manera correcta. Voy a poner un ejemplo.
en casa tenemos, vamos a irnos a la cocina, ¿saben? A mí me gusta mucho ir a la cocina para que sea muy claro lo que yo menciono. En la cocina tenemos electrodomésticos, ¿verdad? Resulta que tenemos una lavadora. ¿Será que si yo tomo mi licuadora, perdónenme, en mi cocina encuentro una licuadora? ¿Será que en mi licuadora yo podría hacer un arroz con pollo? ¿Será que en mi licuadora podría poner a ablandar unos granos? ¿O será que en la olla express podría licuar un delicioso jugo de mora? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada utensilio que hay en mi cocina, en mi casa y en la oficina donde trabajo, en el momento que fue creada tenía una función específica diseñada por su creador. ¿Creen ustedes que nosotros, los seres vivos, los seres humanos, nos escapamos a ese principio? No. En el momento que Dios me creó a mí, me creó con unos dones y talentos y yo decidía, ¿verdad?, si los ponía a servicio de Él o a servicio del mundo o no los usaba siquiera. Entonces Dios determinó que esta capacidad que Él me dio de atreverme a hacer cosas que nunca había hecho, me dijo hace 6 años: Sisi Flores, vaya allá, se presenta delante de esa cámara y hable de mí. Bueno, y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Qué lindo, ¿cierto? Cómo correspondemos al diseño de Dios. Pero yo hoy quiero que usted se pregunte: ¿para qué yo fui diseñado o para qué yo fui diseñada? Vamos a tomar como referencia algunos patriarcas de la Biblia que nos dan un claro ejemplo de lo que fue su enfoque y de lo que fue su visión. Como ustedes saben, siempre me ha gustado invitar a la última palabra a todos estos personajes de la Biblia con la esperanza de que cuando yo llegue allá, el Señor me permita seguir entrevistando. Porque dice la palabra de Dios que a los que lo confesamos aquí en la tierra, Él nos confesará allá en el cielo. Y yo siempre he querido creer que soy la presentadora oficial, no de la última palabra, no del canal Telepetróleo, de mi Señor Jesucristo. Aquí estoy yo para presentar su vida, aquí estoy yo para presentar su misión, aquí estoy yo para presentar su palabra, porque Él es la palabra. Y aquí estoy yo para presentar a sus personajes. Entonces quiero entrevistar hoy al patriarca Abraham. Y Abraham tuvo una visión tan maravillosa y Abraham se enfocó tanto en esa visión que cuando Dios le dice que salga de su parentela, él no pregunta siquiera para dónde. Él le cree y le es contado por justicia. Y Abraham sale solamente con su familia, porque Abraham era rico donde estaba, en Ur de los Caldeos, pero no le teme y no pregunta qué va a hacer de mí, porque Abraham tenía una visión clara. Abraham sabía que independiente de lo que Dios le pudiera ofrecer en la tierra, su nación era celestial. Para lo que él estaba haciendo méritos era para una tierra o una patria que no se alcanzaba siquiera a ver aquí terrenalmente. Él estaba abrazando una ciudad santa que ni siquiera él podía ver. A eso le llamamos fe. ¿Saben? Si nosotros pudiéramos comprender que lo que nos rodea, el ciclo de vida que tenemos es algo tan corto, tan efímero, que el valor real de estos cortos años que tenemos vivos no es otra cosa que el puente que nos va a llevar, de acuerdo a nuestra obediencia a Dios y a su palabra, a la vida eterna. Entonces, como su nombre lo indica, en la vida eterna tendremos eternidad, que depende de estos pocos y efímeros años, si obedecí o no la voz de Dios. Vale la pena hacerlo, ¿verdad? Vale la pena que nos propongamos obedecer a Dios en el 2018. Vale la pena que leamos su palabra, vale la pena que nos arrodillemos, vale la pena que nos quebrantemos delante de Él, vale la pena que lo busquemos. Amén. Dice Abraham, vamos a ir al capítulo 11 del libro de los Hebreos
y lo llamamos nosotros el Museo de la Fe. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la fe. Y esa fue la visión que tuvo Abraham, ¿verdad? Abraham no preguntó por un pedazo de tierra acá, en ese contexto. Abraham sabía que había algo eterno para él, en una ciudad cuyo constructor es el mismo Dios. Dice la palabra de Dios que busquemos su reino porque lo demás vendrá por añadidura, y así es. Amén. Busquemos el reino de Dios, humillémonos delante de Dios, no planeemos proyectos donde no esté Dios, y aprendamos a ponerlo en el primer lugar, porque cuando lo ponemos en el primer lugar, Él se encarga de arreglar todo lo demás. Les amo en el amor de Cristo y les amo yo, Sisi Flores. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme este nuevo año. El Señor le bendiga. ¿Sabe? No me cansaré de decírselo. Lo amo porque usted es el motivo por el que Dios me ha puesto en este lugar para que yo le hable de su palabra y que Él hable a través de mí. Entonces, para usted que está allí, el Señor le bendiga grandemente. Recuerde, en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. More than you think I am.
y la última palabra la tienes tú.